Hola, soy Dani y me alegra estar contigo una vez más en la Sociedad de los Libros. Hoy te hablaré de una lectura que comencé en las últimas semanas de diciembre y terminé a principios de enero. Una propuesta maravillosa con el contenido necesario para dirigir el mundo en un camino de paz que muchos imaginamos. Se trata de Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de Judith Butler. Debido a la gran cantidad de información relevante en este libro tan corto, decidí añadir una parte escrita al video. Comenzaré por hablarte de él en términos generales, y posteriormente en la sección escrita entraré en cada capítulo, para profundizar en los conceptos que a mi parecer son más importantes, y te recomiendo que en el momento en que tu interés por el libro te lleve a querer conocerlo de forma directa, interrumpas el video y descubras la propuesta de Butler de primera mano, porque como podrás notar por mi emoción de hoy, es una experiencia maravillosa que todos deberían tener la oportunidad de conocer. Mi recomendación personal definitivamente es leer el libro, pero si el lenguaje empleado no es tu fuerte o si por el contrario, prefieres conocer su información relevante en pocos minutos, perfectamente puedes leer el ensayo que anexo en la caja de la descripción. Dicho esto, comencemos. Judith Butler es una filósofa postestructuralista estadounidense de origen judío, que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, y ha ayudado a construir la teoría queer con títulos como El género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad, publicado en 1990, o Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo, en 1993. Digo esto a modo de corta presentación, y en caso de querer extenderla, abajo te dejo un video de la profesora Gabriela Cano del Colegio de México. Para mí, tener inteligencia y sabiduría son cosas diferentes. Sin embargo, pueden existir conjuntamente, y Butler da la impresión de ser una persona sabia e inteligente, porque es capaz de presentar un panorama técnico para describir la violencia actual, y de profundizar en su análisis con humanidad, unión que le permite ofrecer un recorrido completo, donde nadie está a la sombra del mundo. Todas las personas cuentan y tienen el mismo potencial de desarrollar una vida en condiciones vivibles. Cada página de este libro fue un nuevo descubrimiento sobre realidades a las que no había prestado atención, y cada tema fue abordado con la seriedad necesaria sin caer en lo autoritario, una habilidad digna de admirar. Judith Butler sabe de lo que habla, y tiene el don de poder transmitir sus ideas a otros mediante un lenguaje maravilloso, y de plantear preguntas que te pueden dejar pensando por horas. Estos cuestionamientos constituyen una parte muy importante del libro, porque Butler inicia cada análisis con una serie de preguntas que te ayudan a imaginar algunas respuestas antes de conocerlas de la autora. Y en lo personal me gusta mucho que ella trabaje de este modo, porque ¿qué mejor manera hay de iniciar un texto de filosofía que con una pregunta? Para empezar, quiero hablarte un poco del título y de peculiaridades que noté en él. Sin miedo, formas de resistencia a la violencia de hoy, tiene una parte que sigue muy bien el hilo del libro, y otra que se aleja del mensaje central. Los 5 ensayos que lo conforman en ningún momento explican cómo dejar de tener miedo, ni plantean la necesidad de hacerlo para lograr un fin específico. Por el contrario, su punto principal es la capacidad de actuar pese a ese miedo, profundizando en el estado de parresía definido por Foucault y dando a conocer numerosos ejemplos de cómo hacerlo. Butler dice: yo no estoy convencida de que hablar sin miedo sea necesario para mostrar valentía política. No creo que debamos sobreponernos al miedo con valentía para poder hablar, o para hablar de un modo eficaz. Y con ello deja clara su opinión al respecto. Nos dice que ser valientes no necesariamente implica no tener miedo, que se puede ser valiente y tener miedo al mismo tiempo, y que estos términos no son opuestos, al contrario, son ambivalentes. La segunda parte del título, Formas de resistencia a la violencia de hoy, es mucho más precisa. En los ensayos se muestran numerosos factores de las resistencias que terminan por construir una respuesta no violenta, cuya forma de combate refleja la existencia de una manera alternativa de vivir, una que no incluye la dominación de unos sobre otros y nace de la interdependencia entre seres humanos. Alejándome del título, me gustaría contarte otra peculiaridad, y es que pese a haber mencionado que el libro se compone de ensayos, considero más acertado decir que se compone de conferencias posteriormente adaptadas al formato impreso. En Sin Miedo se presentan 5 sesiones de la filósofa, impartidas en distintas partes del mundo, como Alemania, México, Chile y Argentina. En cada una, Butler aborda un tema específico sobre la violencia.
Y aunque a simple vista puedan parecer aisladas, conforme avanzas en el libro puedes notar que lo dicho en la conferencia pasada construye pensamientos del actual, y que esa misma puede nutrir las ideas ulteriores, una ramificación inherente a la vida. Finalmente, el último detalle interesante que te contaré es que en relación con su mensaje en el que todas las vidas importan, en estas conferencias Butler aborda problemáticas sociales de Latinoamérica, poniendo atención a lo que sucede en esta parte del mundo, en vez de contribuir a la percepción en la que solo existe Estados Unidos-Europa. Ahora, antes de comenzar el panorama general del libro, me gustaría reflexionar sobre su importancia. La época actual se caracteriza por la disponibilidad. Su estructura neoliberal permite acceder a comodidades de manera instantánea, siempre que se tenga el dinero para ello, o que siguiendo el pensamiento de Thoreau, se tenga la disponibilidad de ceder una cantidad de vida a cambio de ello, de manera inmediata o durante un periodo de tiempo, que en términos conjuntos lleva un sistema de desigualdad. Todo está disponible para tomarse, y poder hacerlo no es lo importante. La cuestión principal para mí radica en si es correcto hacerlo, que a su vez lleva a estudiar las causas de las decisiones que nos llevan a ello. Los bienes y servicios, pese a su gran volumen, no se muestran por completo. Se presentan llenos de apariencias que condicionan la interpretación mediante nuestros sentidos. Un ejemplo de ello es la carne. Se percibe en el plato como un alimento más, ¿pero realmente lo es? La verdad es que ignoramos todo proceso para concentrarnos solo en su existencia en el presente, en su inmediatez. Lo mismo sucede con la ropa. Vemos el producto final e ignoramos las condiciones y requerimientos que permitieron fabricarla. A lo que quiero llegar con esto es que en un mundo de velocidad e ilusión, es necesario detenerse a cuestionar si lo que hacemos por inercia o por costumbre es correcto, si se alinea con nuestras leyes superiores, y abordarlo implica conocer las verdades escondidas, las historias que no se cuentan y las realidades que prefieren ignorarse. Creo que algunos de los libros que he podido compartir contigo siguen este compromiso, y descubren hechos que no siempre tienen los reflectores, y pese a ello son importantes. Por ejemplo, Teoría King Kong, Walden, Un apartamento en Urano, y junto a ellos nuestro libro de hoy, Sin miedo de Judith Butler. Este libro invita a conocer lo que hay detrás de muchas cosas que vemos diariamente y que no comprendemos del todo, ya sea porque no nos hemos detenido a reflexionar sobre ellas o porque no lo hemos considerado necesario, como me ocurre a mí incontables veces. Butler deconstruye conceptos como violencia, valentía, asamblea e interdependencia, para facilitar su comprensión desde el interior y a su vez poder entender la abolición detrás de expresiones actuales, como la de las abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres de negro, Ni una menos, y el movimiento LGBT+. La violencia es el tema principal del libro, y mediante ejemplos contemporáneos, Butler define un concepto muy relacionado, el de llorabilidad, que en términos simples se refiere al potencial de llorar la pérdida de una vida, capacidad relacionada directamente con el valor diferencial que se le otorga dentro de una estructura social. Partiendo del mismo origen, Butler explora el significado de crisis corporales tan comunes como el llanto y la risa, lo que su expresión dice de un sujeto y su potencial para ser usadas como formas de resistencia. Este punto fue de mis favoritos porque nunca me había detenido a analizar los múltiples significados que tiene reír o llorar. Desconocía totalmente lo que su existencia produce en el cuerpo, y también el poder que hay en ellos y en el humor. Para darte un adelanto de lo que puedes encontrar en relación a este último tema, te comparto una frase del libro. Sobre la comediante Mason Sayid, Butler dice que ella afirma que el humor no es solo una manera de salir adelante, una manera de no montar grandes dramas o de autocompadecerse, sino que es una forma de intercambio estimulante, en el que los miembros de la comunidad se sacan unos a otros de su dolor, al tiempo que reconocen plenamente el alcance de sus pérdidas, de modo que no es en ningún modo una negación. El ruido es otra manifestación corpórea a la que dedica algunas reflexiones, y lo hace desde la teoría de la información y desde la filosofía, centrándose en su potencial destructor, que puede servir para interrumpir la continuación de la violencia o como una herramienta de destrucción violenta. Un punto que Butler retoma es la historicidad del lenguaje de la que nos había hablado Preciado, y recurre a Cortázar para reafirmar su importancia y desarrollar una primera propuesta de cómo combatir actitudes violentas mediante la no violencia. En una parte cercana al final, la autora explora los límites del conocimiento y su relación con la historia en el contexto de la teoría crítica,
para ofrecer el panorama al que se enfrenta el academicismo crítico. Este análisis permite comprender por qué muchas formas de indagación intelectual, como el periodismo o los estudios de género, pueden ser considerados actos criminales que comprometen la libertad política de un sujeto o un colectivo. Dentro de este rubro, Butler ofrece pensamientos maravillosos sobre el conocimiento, la diversidad del lenguaje y la lectura misma, para finalmente llegar al tema de la memoria y el revisionismo, en el que justificar la violencia se traduce en negarla, lo cual permite que ésta se repita y se legitime de nuevas formas. Esta aceptación materializa el deseo revisionista de volver a un estado violento de militarización, y en esta realidad la memoria constituye la oposición a la violencia de Estado, que permite imaginar un futuro distinto, donde la democracia, la igualdad y la libertad tienen un lugar privilegiado. Así terminamos el panorama general del libro, y si gustas profundizar en alguno de los conceptos que mencioné parcialmente en esta sección, te recomiendo consultar la propuesta de Butler, que siguiendo su concepto de igualdad defendido en las conferencias, tiene un precio bastante accesible. O si prefieres continuar el hilo de la información que te he presentado, puedes ir al documento que adjunto aquí abajo. Los temas abordados por Butler son tan extensos que admiro cómo ella pudo integrarlos de la mejor manera en menos de 150 páginas. Y si te interesa saber más de ellos, también te dejo algunos recursos extra, como la presentación virtual del libro, el análisis de algunos de sus textos y una conferencia sobre el llanto y la risa. Espero los disfrutes. Si mi organización no falla, en este momento estaremos terminando el recorrido por las frases del libro en Instagram. Pero de cualquier manera, si gustas echar un vistazo al contenido que hemos abordado hasta ahora, puedes ir a @la-sociedad-de-los-libros. Quizá hayas disfrutado tanto como yo perder el aliento con esta recopilación. Y si tienes alguna pregunta, cuestión de reflexión o comentario, con gusto te leo abajo o en el correo danihabladelibros@gmail.com. Gracias por acompañarme. Cuídate. Nos veremos pronto. Hasta la próxima.